Ya fuera de broma, ya. A ver, no he iniciado, huevos. Ya, concéntrate. Y métete más a la toma, ¿eh? Sí. Porque no está. Hola. Ya pues, Yeshua. Pilas, pues. Tienes 20 minutos. Todos saludamos así. Hola, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la pobreza de los pueblos indígenas en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Pero respondiendo a una pregunta en específico, ¿cómo le falta la identidad empeora la pobreza de los pueblos indígenas? Es un tema que no siempre se toma en cuenta, pero tiene mucho impacto. San Cristóbal de las Casas es un lugar muy conocido por su riqueza cultural y la presencia de comunidades indígenas como los tzotziles y celtales. Sin embargo, muchas de estas comunidades viven en condiciones de pobreza, y aunque normalmente se habla de falta de dinero o de falta de oportunidades, también hay un factor cultural importante, su identidad. La falta de identidad empeora la pobreza, porque cuando una comunidad pierde o deja de valorar su cultura, su lengua o sus tradiciones, también pierde herramientas que podrían ayudar. Bueno, ahí lo cortamos. No lo leas, entiéndalo. No, sí, ahí lo contamos. Sí, tenemos sí, chiste. Iniciamos, Dame otra vez. iniciamos, pero Desde el tuyo. Ok. Extiéndelo más ahí. O sea, elabora. Da ejemplos, no sé. Y ahí vete por las ramas, ¿no? Ve. No, porque dijiste celular. La falta de identidad empeora la pobreza. Debemos mostrar tu celular, pues, güey. Se supone que es Sí, podcast. pues. Es que lo que yo digo es que discutamos, que la haces una- Pero primero ese es Bueno, en ya, el ya, segundo, en la segunda etapa. ¿Y después? Ya. La falta de identidad empeora la pobreza, porque cuando una comunidad pierde o deja de valorar su cultura, su lengua, sus tradiciones, también... ¿Cómo se lee esto? Entiéndelo, ¿También qué? entiéndelo y explícalo. Su lengua o sus tradiciones también pierde herramientas. Que podrían ayudarles a salir adelante. Ni de qué disléxico. Entonces, También pierden herramientas que podrían ayudarles a salir adelante. a ver, ya. Estás No igual lo que el leas. Yeshua, tú. ¿Y qué? No es que... Nacho. ¿Cómo? Míralo. Ay, ¡Ya! ven, tú. ¿No lo leo o sí lo leo? Si quieres leerlo, como quieras, pero hazlo ya. Pero pon tu parte donde te ríes. Cuando una persona indígena pierde su identidad, también va ligada a su estatus económico, porque cuando una persona no tiene identidad, ¿qué es lo que lo hace como una persona ya haciendo su cultura o sus tradiciones? Pues eso en parte le da como ciertas oportunidades para desarrollarse en el ámbito económico. Pero como en la actualidad las personas de origen indígena están perdiendo mucho esa identidad debido a la denigración que se les hace simplemente por de dónde vienen o por su aspecto físico, pues puede ser que piensen que son menos capaces de lograr las cosas que la gente privilegiada logra, o no tienen tanta oportunidad de desarrollarse porque las cosas de donde ellos viven, como las actividades que van relacionadas a su cultura, pues no son bienvenidas en una ciudad o algo así. Y bueno, es que si las nuevas generaciones dejan de aprender su lengua, sus tradiciones, pues todas estas actividades se van perdiendo. Entonces ya no se puede aprovechar ese conocimiento para generar ingresos, que pues es lo que suele mantener a los pueblos indígenas, ¿no? Todo el tema, pueblos indígenas como más conocidos, como serían los tzotziles o los celtales, refiriéndonos a Sinacantán o San Juan Chamula, que son pues los más turísticos. Y pues si pierden esa identidad, también se disminuye su sentido de comunidad,
y eso pues les afecta en la organización y el apoyo entre ellos mismos porque se desconocen entre ellos como pueblos. Igual, otra cosa importante es lo de la discriminación, porque pues gracias a la discriminación las personas indígenas dejan de sentirse como orgullosas de mostrar quiénes son por encajar con los demás. Y, por ejemplo, dejan de usar su vestimenta o dejan incluso de hablar su lengua materna por el miedo de que las estén criticando o las vean como inferiores. Sí, también esto se relaciona con la pobreza, porque al ellos perder su identidad, hay una falta de oportunidades, por lo que San Cristóbal es un lugar turístico, y al ellos no demostrar su identidad y al demostrar lo que son capaces y toda su cultura, pues se pierde esos ingresos que podrían ganar. Sí, y pues igual, cuando vienes al centro acá de la ciudad, se supone que los turistas vienen a San Cristóbal porque es un pueblo mágico, ¿no? Y pues por toda la cultura, inclusive se podría decir que vienen por la cultura que está relacionada con los indígenas, por esa historia, pero pues si lo ves de esa forma, cuando vas al centro ya se ve un poco más gentrificado todo, acoplado a lo que buscan los turistas pues que vienen de países extranjeros, algo más como a su estilo, cosas que ellos buscan, y en sí eso hace que se desplace la cultura de los indígenas y pues que no puedan desarrollarse en ese aspecto económico. Sí, y además cuando una persona no se siente feliz con su identidad o orgullosa más bien, porque no es como que estén felices o así, porque ya ha pasado mucho en la actualidad, pues los jóvenes ya no les gusta usar la ropa tradicional de sus pueblos y pues gracias a eso pueden tener menos confianza para buscar trabajo, para elaborar artesanías que saben hacer, porque ya les da como vergüenza como tal, igual para estudiar, entonces justo por eso pierden como buenas oportunidades por la vergüenza que pueden pasar, no sé, cada uno, o sea, como que ya se arrepienten como de ser de esos pueblos, por así decirlo, aunque está mal que se arrepientan porque es algo de orgullo y no solo de tenerle pena o algo así. Bueno, yo no creo que vaya en un ámbito de que se arrepientan, sino más bien que ni siquiera saben de lo que son capaces, porque son pueblos que están muy excluidos de todo lo que representa San Cristóbal. Ese es el verdadero problema, que ni siquiera ellos saben bien en dónde están parados. Solo saben sus limitaciones de lo que les han enseñado. Como sociedad es complicado poder apoyarlos, la verdad. Se puede ser positivos y buscar alternativas, pero si los pueblos no son conscientes de que tienen un problema, no va a haber un cambio como tal. Entonces desde ahí se parte el hacerles ver que están en ese problema. Se puede apoyar valorando realmente su cultura, no solamente como algo turístico, sino pues como algo que merece respeto, y hacerles ver que merecen ese respeto. También pues con el comercio local y evitando, no quitando por completo porque eso tristemente es imposible, pero sí evitando lo más posible actitudes que los discriminan o estereotipos que tenemos como puestos y sin querer los decimos, ¿no? Pero eso ya no es algo de cambiar de ellos, es algo para De cambiar cambiar de nosotros. todos, porque también como comunidad estamos mal en ese sentido, porque nosotros discriminamos justamente muchas veces a las comunidades indígenas y eso puede llegar a afectar en su pérdida de identidad también. Y es que la mayoría de personas, pues, bueno, las que están interesadas en ese tema, se la pasan diciendo de que hay que ayudarlos, que hay que hacerlos sentir orgullosos, pero hay una gran mayoría que está por aparte, que hace, o sea, que los discrimina más. Lo que tú mencionabas de la parte turística, puede que los extranjeros vengan y digan que está muy bonito, que toda la cultura que representan las personas indígenas, pues que está muy padre, pero las personas que vivimos acá en San Cristóbal, como que tenemos un cierto rechazo a eso. Y hay una molestia muy grande. Por ejemplo, en el mercado de Santo Domingo, hubieron muchas personas que estuvieron en contra de que empezaran a vender sus artesanías.
igual que en la plaza de la catedral. Ya ven que en la noche se ponen pues, a vender sus cosas y pues a la mayoría de personas le molesta, entonces es como contradictorio y es una pelea, por así decirlo, muy fuerte porque hay personas que quieren hacer sentir orgullosas a los indígenas, pero hay una gran mayoría que está por aparte que no quiere que sigan aquí, que como que invadan pues. Y eso también va por lo que hemos aprendido, por cómo nos han enseñado, que justo todo este sistema de discriminación ya viene, que a veces, pues, no sé si así sin quererlo, nos lo inculcan y sin darnos cuenta ya empezamos a tener estas actitudes que aunque no sean vistas tan graves, sí son un problema porque en vez de avanzar, seguimos retrocediendo y no hay una mejora para estos pueblos y para nosotros tampoco. O sea, no estamos bien, tampoco San Cristóbal es un lugar bueno. Sí, porque es importante fortalecer justo en la juventud de ahora, enseñarles las lenguas indígenas, o más bien, no como enseñarles, o sea, pero tampoco, si no eres parte de esa comunidad, respetarla, o sea, no discriminarla, ni hacerlas menos, porque al final de cuentas todos somos seres humanos y todos somos iguales, solo que unos saben incluso hablar otra lengua es difícil y muchos saben eso, entonces incluso serían mejores que nosotros. Sí, pero pues eso también, o sea, el hecho de que las personas, bueno, los jóvenes más bien, porque sí, los jóvenes son la mayoría que discrimina a estas personas de origen indígena, lo hacen también por el hecho de su estatus económico, porque los generalizan como pobres, porque pues por ese mismo aspecto de que la falta de identidad que se les ha otorgado, bueno, que se les ha hecho tener con todo esto que está pasando aquí en San Cristóbal, pues sí hace que el índice de pobreza de las personas indígenas sea mayor, y eso hace que también los jóvenes pues ya los generalizan como pobres y pues les haga sentir menos respeto hacia ellos o hacerlos menos, ya que pues tú podrías venir de una familia privilegiada con dinero y muchas cosas, y al ver a una persona, pues en este caso de origen indígena, que está en situación de pobreza, pues no te genera respeto alguno hacia él, por cómo te criaron y por lo mismo de que la sociedad te ha enseñado a denigrarlos y a denigrarlos por su identidad y por su vestimenta y su aspecto. Entonces, ¿tú sí crees que la falta de identidad aumenta la pobreza en esos pueblos? Sí, es una parte. No es como que la falta de identidad sea lo único que haga pobres bueno, que haga que los indígenas estén en una situación de pobreza, porque también hay otras cosas. Bueno, sí, todo sí va ligado a eso, por la discriminación La falta de oportunidades. y la falta de oportunidades, pero pues sí son muchas ramas que no les han permitido desarrollarse, pues igual desde el desplazamiento que han tenido, desde pues, que se empezó a desarrollar más las ciudades aquí de México, pues con la llegada de los españoles, pues se fueron desplazando las personas indígenas por lo mismo de que los veían como esclavos o como gente sin valor prácticamente. Inferiores, pues. Y eso hace que se desplacen a lugares más marginados y por lo mismo no tengan cierta oportunidad de desarrollarse en lugares donde sí hay oportunidad de desarrollarse económicamente. Y hablando de lo mismo, también he visto que entre el mismo pueblo indígena, entre ellos se discriminan, porque hay como lo mismo que en la sociedad está mal visto, en esa sociedad está mal visto, ellos mismos al intentar salir de eso discriminan a otros de sus propios pueblos para intentar como también rechazar su origen indígena, y al mismo tiempo pues discriminar a otros que pues está mal. Bueno, yo sí considero que la falta de identidad sí empeora la pobreza en los pueblos indígenas. Siento que es como una pérdida cultural y que afecta en sí la parte económica, las oportunidades,
y más que nada su desarrollo social. O sea, siento que el estar marginados como que se normalizó y ya no hay como, por así decirlo, un remedio, porque pues muchas personas están en contra y las personas que no lo están, considero que no pasan de, bueno, sí, o sea, sí hay algunas que sí hacen, pero algunas no pasan del decir nada más que hay que hacer sentir a las personas orgullosas, o sea, no actúan pues. Y fortalecer la identidad pues no es solo como continuar con las tradiciones, sino también siento que es como para combatir la pobreza. Que puedan crear su propia identidad, Ajá. creo que es lo importante, porque o sea, es triste lo que mencionaba Emilio, que, o sea, lo que nosotros tenemos de su identidad es que es gente pobre En muchos aspectos. en muchos aspectos, no solamente económico. Yo sí creo que varios pueblos tienen su identidad. El problema es los pueblos que se tienen que acoplar a estos más turísticos. Por ejemplo, San Juan Chamula tiene su propia identidad muy marcada y ellos lo saben, está la iglesia, está su vestimenta, esa es la identidad, está su música, pero en otros pueblos más apartados sí está este problema de que no hay una identidad fija. Está la de sí somos indígenas, esa es nuestra identidad. Pueden tener sus propias pocas costumbres de pueblo, pero se adaptan más a las que ya están. No hay una identidad propia. Eso es muy cierto porque pues a Chamula sí se podría decir que ya se le reconoce en muchos lugares del país y pues, del mundo también, y se les da esa visibilidad que buscan porque pues por muchos años estuvieron intentando eso, o sea, conseguir esa visibilidad y darse a conocer y su cultura y su pueblo, sus tradiciones, todo eso. Pero pues es verdad que pues ha sido muy difícil para ellos, al igual que con otros pueblos indígenas que pues se les ha estado más sonados y así, por ejemplo Sinacantán o cosas así, pues son los pueblos indígenas más famosos, pero hay demasiados pueblitos o lugares que no son reconocidos y que mucha gente no sabe de ellos, y por eso mismo pues es difícil para ellos desarrollarse y darse a conocer y pues tener esa identidad que han perdido. Bueno, más bien recuperar esa identidad. Concluyendo con el tema, la verdad, siento que los pueblos indígenas son muy importantes para toda pues, nuestra sociedad en Chiapas, en San Cristóbal, ya que sin ellos no tendríamos Es parte de nuestra identidad. de nuestra identidad, claro, que pues es parte de toda nuestra sociedad, toda nuestra comunidad, la cual nos da todo lo que tenemos, que es parte de toda la economía, toda la cultura y todas nuestras creencias. Sí, y tener en cuenta que probablemente el problema no son ellos, sino nosotros que seguimos rechazando de dónde venimos y en vez de unirnos como tal, nos seguimos apartando. Y ¿alguien quiere agregar algo más? Pues sí, es importante eso de darles más, pues respetar más a la gente de esos pueblos, y es una iniciativa que se ha querido tomar por muchos años y es algo que sí, pues tú como persona y todos los que puedan y que de verdad quieran apoyar a esa cosa, a esta iniciativa, pues ya que empiecen primero por respetar a la gente en su entorno y a discriminarlos menos o dejar esas creencias que se les han inculcado con los años. Este fue el buen capítulo de hoy. Espero que se pueda abrir más el debate para poder escuchar más opiniones. Muchas gracias por escuchar Y vernos. y vernos. Y eso fue todo. Muchas gracias. 19 minutos.